El rey de Azor envió mensajes a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá, al sur del Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al ebeo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Mizpa, hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alag, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en las llanuras del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Si hacen una lectura más detenidamente, podrán sacar muchas lecciones espirituales y principios que se podrán aplicar ustedes mismos para el bien de su alma. Si solamente nos quedamos con lo superficial y leemos tanto el capítulo como leyó Rodrigo la semana pasada, el capítulo 10 y este 11, pues si nos quedamos solamente por encima, vemos ahí como una mortandad ahí, que no se deja cabeza sobre los hombros, ahí todo el mundo muere, destrucción. Pero ¿qué es lo que vemos en estos dos capítulos, tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 11? ¿Qué es lo que resalta? ¿Qué es lo que podemos ver ahí en ese capítulo 10, capítulo 11? Pues hermanos, vemos victoria tras victoria, triunfo tras triunfo, conquista, victoria. ¿Y por qué tenían victoria el pueblo de Israel? ¿Por qué salían victoriosos? En este capítulo 10, capítulo 11, porque Jehová estaba con ellos.
porque Dios estaba en medio de su pueblo, su presencia, dándoles ánimo, dándoles mandamientos. Por ejemplo, el capítulo de la semana pasada, versículos 10, versículo 8, no tengas temor de ellos, le dice el Señor a Josué. Y Josué se lo comunica a todo el pueblo, no tengas temor de ellos. Peleando por ellos el Señor, versículo 14 del capítulo 10, dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Era Dios peleando por Israel en medio de su pueblo contra todos sus enemigos. La presencia de Jehová garantizaba la victoria de Israel, su presencia. Hermanos, ¿pero qué aseguraba la presencia de Dios entre ellos? ¿Qué es lo que garantizaba que la presencia de Dios iba a estar en medio de su pueblo? Pues su confianza en Dios y su obediencia a Dios. Su confianza en Dios y su obediencia a Dios. Eso es lo que garantizaba la presencia del Señor en medio de su pueblo. ¿Requería confianza por parte del pueblo? Éxodo capítulo 10, versículo 8, abran allí. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahora bien, Éxodo, el capítulo que acabamos de leer, versículo 6, capítulo 11. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Fíjense el Señor, yo los entregaré, podía haber dicho, no, yo los entregaré mañana a esta hora muertos delante de Israel. ¿Qué requería eso? Hermano, requería confianza en el Señor. El Señor les estaba diciendo esto a Josué como líder y a todo el pueblo. Yo peleo por vosotros, yo os voy a dar la victoria. Yo, mañana te los entrego a esta hora. Requería confianza en Dios, pero también requería, hermanos, obediencia. La confianza y la obediencia van juntas, están emparentadas, son cuerda de 3 dobleces, no se puede separar, la confianza y la obediencia. De hecho, no puede haber obediencia si no hay una confianza plena. La obediencia al Señor aseguraba la victoria. Éxodo 10:40 dice, hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Se lo había mandado el Señor. Y en Éxodo 11:15, de la misma manera, dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Hermanos, y aquí hay una lección importante para nosotros. Nuestros triunfos, nuestras victorias contra nuestros pecados, que son los principales enemigos que tenemos. Está garantizada nuestra victoria por la presencia de Dios en medio nuestra. Y es por la confianza y la obediencia que nosotros tendremos victoria. Pero ha de ser una obediencia total. No estamos hablando, como nos compartió esta mañana, de un perfeccionamiento, de una obediencia perfecta. No, una obediencia total, íntegra, de toda nuestra parte de nuestro ser, de todos nuestros asuntos. Es obediencia total. Consideren el versículo 15. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. No vale una obediencia a medias. Obediencia a medias no es obediencia. No es obediencia. No nos confundamos. Obediencia a medias no es obediencia. Tiene que ser una obediencia total, no perfecta, total. Dios requiere de nosotros que oigamos su palabra, la recibamos y hagamos lo que Él nos manda. Si queremos asegurarnos la presencia del Señor y gozar de su favor y así vencer a nuestros enemigos, confiemos y obedezcamos al único Dios vivo y verdadero, aquel que nos habla a través de la palabra de Dios, a través de la predicación.
Otra lección que aprendemos de nuestro texto, brevemente, es que cuando llega el juicio de Dios, es irremediable, no se puede evitar. Dice el capítulo 11, versículos 19 al 20, dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Esto nos lo revela el Señor en su palabra. Esto venía de su parte. Leemos estas páginas y otras muchas páginas de la Biblia y nos encontramos con estas verdades que Dios nos revela, y hay no pocos que las pasan rápidamente, porque es una faceta de Dios que preferiríamos que no estuviera ahí, o intentamos justificar a Dios de sus acciones, o intentamos, a lo mejor no nosotros, pero puede ser que podamos caer en eso, como que eso era del Antiguo Testamento y Dios era de una manera ahí, y ahora en el Nuevo Testamento Dios es de otra manera diferente. No, hermanos, Dios no cambia, es el mismo, es inmutable. Consideren entonces la paciencia de Dios. En Génesis 15, 13 al 16, el Señor tuvo un encuentro con Abraham, donde allí Dios le promete un hijo y hace un pacto con él. Y leemos, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 430 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y ahora miren atento a esto. Y en la cuarta generación volverán acá. Aquellos que estaban en Egipto, a la cuarta generación, pasado 430 años, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 430 años soportando el pecado de estos pueblos, de los pueblos de Canaán. La paciencia de Dios, soportando 430 años. Eran pueblos que eran idólatras, paganos, sacrificaban a sus propios hijos, a los demonios. Y Dios soportando todo eso hasta que la maldad de ellos llegó a su colmo. 430 años. Recuerden a Noé, 120 años predicando a su generación mientras construía el arca. 120 años, nos dice la palabra de Dios. Consideren a los profetas siervos enviados por el Señor a su descarriado pueblo para que se volvieran a Él. Hermanos, consideren la paciencia de Dios con nosotros, aun siendo creyentes. La paciencia de Dios con nosotros, nuestras continuas desobediencias, nuestras recaídas, nuestros descarríos, nuestra hostilidad muchas veces al Señor. Pecador, te ruego que consideres la paciencia de Dios para contigo por tus pecados. Los pecadores considerarán la paciencia de Dios. Pues después vendrá el juicio. Y así como el juicio vino de repente sobre toda la tierra en los tiempos de Noé, por el diluvio, de la misma manera vino sobre los moradores de Canaán de repente. Vino el juicio de Dios. Y así vendrá sobre toda la tierra. Es irremediable. El juicio de Dios es irremediable. Y no tenemos que hacer como los gabaonitas que usaron astucia, como vimos anteriormente, para salvar sus vidas. Ellos usaron de astucia para con los israelitas porque temían a Dios y a Israel y querían salvar sus vidas. Y de hecho lo lograron. Pero nosotros, el pecador no tiene que usar de astucia. Pues el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores llama
a que a estos te pongan sus armas a sus pies y acepten sus proposiciones de paz. Qué bueno es el Señor. Qué paciente y bueno es el Señor hacia los pecadores. Y otra lección más breve para nosotros ya, los que somos creyentes, para los que tenemos las dos naturalezas en nosotros, como hemos visto hoy también. Fíjate, el mismo capítulo 11 y el versículo 19 al 20 dice que no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Señor, aquí vemos las dos partes del conflicto, la cual se enfrenta el verdadero cristiano. Yo leía este pasaje así, este versículo, y por una parte el pecado en nosotros nos hace la guerra, porque es imposible que la carne, hermanos, porque es carne, porque es corrupta, haga la paz con la nueva simiente puesta en nosotros que el Señor nos ha dado en el creyente. Y tampoco el Espíritu Santo que mora en nosotros puede sujetarse a la vieja naturaleza. Y ahí está el conflicto en el creyente. Nuestras dos naturalezas. Y así como el pueblo de Israel. Esto vino de Jehová. Y ellos hacían guerra con Israel. Y esto proviene de Dios, porque vino de Jehová. El Señor nos ha libertado del dominio del pecado, pero no de su presencia, como nos decía el hermano y leemos en nuestras Biblias. Es una realidad. De su dominio, pero no de la presencia. Y esto viene de Dios. Nosotros tenemos que luchar. Y no les tengamos misericordia en nuestros pecados, como nos dice aquí la Escritura, para destruirlos. Así como el Señor hizo esto para que resistiesen a Israel, para que fuesen destruidos y no les fuese hecha misericordia, así es la voluntad de Dios que destruyamos nuestros pecados y no tengamos misericordia de ellos. Porque esto proviene de Dios. Que hagamos guerra. Y el Señor nos dice, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. ¿El qué? Tus pecados, tus enemigos. Tus enemigos. El Señor te dice, no los temas. Nos ha dotado del Espíritu Santo. Nos ha capacitado para ello. Así que confiemos en lo que el Señor ha dicho y obedezcamos al gran capitán de nuestras almas, que nos ha prometido la victoria. No desfallezcamos, hermano. Seguramente que ustedes podrán sacar otras aplicaciones también y otras enseñanzas. Y bueno, se las quieren compartir. Pero esto